sumamente honrado la condecoración obsequio de mis nietos, cuya distinción preclara deseo compartir entrañablemente con los innumerables y honrados trabajadores anónimos astorganos que unos superan y otros reúnen idénticos merecimientos a los míos. Gracias mil a todos, una vez más. De manera especial a los dignísimos delegados provinciales de Información, Turismo y de Trabajo y alcalde de Astorga, que abrillantan con su presencia la gran confraternización de los medios informativos. Y permitidme también que me retire silenciosamente por el foro para dar paso a la riente juventud. Hace poco más de 100 años, crear un periódico en una ciudad de provincias como Astorga podía rondar la friolera de 5.000 pesetas. Esta historia empieza vendiendo una casa y echando los pies por alto entre la iglesia y un editor atrevido. Era 1904. Nacía un periódico. No era el primero en declararse católico. El pensamiento astorgano fue el tercero en llegar. Y además de la luz de Astorga y el faro astorgano, la ciudad compartía cientos de hojas volanderas. Era una persona que ya irradiaba respeto. Una persona, recuerdo, con sus gafitas, su sombrero, y sé que fue una figura que marcó Astorga. Por razón de edad, yo no lo traté ni nada, pero dentro de mi infancia, y un poco más avanzada mi infancia, sí que me cruzaba con él de las calles. Era cuando entonces a las personas mayores se les cedía la acera y se les decía, usted siga bien o usted lo pase bien. Y eso en algunas ocasiones así fue. Pues mira, fíjate que sí, que además es que vivía cerca de mi casa, un señor mayor, alto, pelo blanco, siempre iba con un par de curas o algo así, por la muralla, y lo veíamos cada vez que iba por la muralla, que no era mucha, pero lo veía siempre. Y claro, pues mi padre lo saludaba muy respetuosamente porque él era muy respetable. Y encima iba a lo mejor pues con el magistral y con no sé quién, o sea que respeto de pe a pa. El pensamiento era Magín Rebillo, y Magín Rebillo era una figura, a mi juicio, irrepetible. Magín Rebillo en otro sitio que no hubiera sido Astorga, hubiera sido un periodista de una categoría impresionante, porque Magín Rebillo era un hombre de orquesta. Él componía, ajustaba, no tiraba porque tenía un empleado, Luis, el músico, que es el que tiraba, pero todo lo demás lo hacía él. Yo te digo la verdad, he tenido primero respeto, admiración y gratitud. El pensamiento astorgano es un auténtico milagro. Y yo sabía cosas del día a día. Primero el equilibrio político que había que hacer. Porque lo sé. A principios del siglo XX, un obispo como el padre Vicente podía excomulgar a una publicación como el Heraldo Astorgano, y eso a pesar de la ley de prensa más liberal que pusiera en marcha un astorgano llamado Pío Gullón. Primero ministro de la Gobernación, luego ministro de Estado, justo cuando España decidía declarar la guerra a los Estados Unidos, deseosos de echarnos de Cuba a bombazos y con mentiras. Una cosa que le gustaba siempre era ¿y qué cuenta la gente? ¿Y qué cuenta? Claro, como periodista pues tenía su vista, claro, era lógico que lo hiciera así. Yo creo que el premio que le dio el obispo en el palacio, ese día fue muy feliz. Ese día fue muy feliz. Yo creo que fue de los días más felices de mi padre. Era de los de sombrero. Sí, y de los que había que respetar a pesar de que su aspecto físico al final de la vida era un poco, bueno, pues andaba un poco doblado por el peso de los años, evidentemente, pero evidentemente era de los de respetar. Astorga ya sabía lo que era leer y escribir, tener un tren a la puerta de casa y politiquear en Madrid hasta conseguir un cuartel con el que hacer de la ciudad, amén de capital de una diócesis, centro artillero con el que soñar en futuro. Se habían perdido las colonias, la guerra de África, había acabado la Primera Guerra Mundial,
llegó la dictadura de Primo de Rivera y se acabó en la Segunda República. Hay que pensar que el cambio del siglo XIX al XX, pues fue políticamente tremendo, ¿no? Era la España de la Restauración, después de la gloriosa de Isabel II, con Alfonso XII, la regencia de María Cristina, la guerra de Cuba, el desastre del 98, la entrada de Alfonso XIII, la descomposición del régimen de la Restauración, el carlismo siempre ahí presente y también muy presente en Astorga, y bueno, había prohombres de la ciudad que, aparte de las tertulias de café, pues seguramente necesitaban dar rienda suelta a su pensamiento en un periódico que seguramente sería de tiradas muy, muy pequeñas, pero además que un elenco de prensa en Astorga propio de una gran ciudad. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que en ese momento, hombre, piensa, claro, retrótraete para atrás, los que escribían en una élite intelectual y periodística, eso no estaba al alcance de cualquiera, eran personas muy señaladas, y el que conseguía pues tener una colaboración o publicar, pues eso le daba un tono, le daba un prestigio que lo situaba inmediatamente por encima del resto de la población. Oye, yo soy colaborador de La Luz, yo soy colaborador del Pensamiento, yo tengo... Bueno, sí. No es verdad que Astorga haya sido siempre y únicamente conservadora, al contrario. Astorga lo que ha sido fundamentalmente es, desde el punto de vista, digamos, en cierta manera una ciudad culta que a través de los periódicos expresaba su diversidad cultural y sus opciones ideológicas. Y eso estaba ahí. Y es que hay periódicos donde se están peleando constantemente y donde... Yo recuerdo, por ejemplo, una noticia que hace poco que vi, que salía en la Gaceta de Madrid, sale cómo hablan, creo que era de Porfirio López, cómo utilizaba su periódico para influir en la construcción del Teatro Gullón. Entonces, ahí... Y eso es una noticia que sale en Madrid, de lo que estaba ocurriendo en un lugar tan pequeño como este. Eso es por la prensa, por los periódicos. Y eso, de alguna forma, los astorganos lo tenemos. Esto es como el misterio de Grecia, ¿no? De Atenas. Es lo mismo. Atenas eclosiona ahí en el siglo VI antes de Cristo. Y antes había 4 cosas, Homero, tal, y bueno. El misterio de Grecia, el milagro griego que llaman, pues el milagro astorgano es el periodismo del siglo XX, el principio. Claro, yo sí que creo que eso es una heroicidad, porque realmente, pero es que hasta además construir todos los días o cada 2 días el periódico, eso es una proeza, para mí eso me parece una proeza. Y cómo tienen allí coger de aquí, de allá y llenar todo el periódico, llenarlo físicamente y hasta tipográficamente, y luego económicamente, claro, yo sé que muchos además no pagaban la suscripción o no se anunciaban o cosas de esas, así que yo tengo un verdadero reconocimiento agradecido a quienes han hecho esa heroicidad. Ese periodiquín, porque eran, si quieres, 4 páginas, El Pensamiento, La Luz de Astorga, El Faro en su primera parte, se recibía en las casas pues con mucha mayor esperanza y gratitud que se podía ver el parte, lo que entonces se decía por Radio Nacional, porque ese era el parte de lo que ocurría en Astorga. Y me decía mi abuelo, llegó el papel ya, no decía llegó el periódico, ya llegó el papel, y se leía con avidez, se leía con interés. Y en muchas zonas, en la comarca de Astorga, era el único medio escrito que llegaba, era El Pensamiento o La Luz. O sea que toda la información que llegaba a esos sitios era lo que El Pensamiento y La Luz tamizaban y decían. Fíjate si tenía influencia en unas zonas que estaban muy pobladas en aquel momento. ¿Qué es el pensamiento? Tú sabes como yo. El pensamiento te es igual lo que ponga. Te tiene absolutamente enganchado a los que vimos fuera. Astorga. Se vende novilla próxima a París. Coño, te hace gracia, ¿no? Mírame qué anuncio más cojonudo. Esto es verdad. O cuando costaban Pepín y Anjalín, que era la hoja diocesana, que sabías todos los curas, todas las monjas, todos los triduos, todas las novenas, pero sí que había un enganche siempre. Leías, pues oye, a Alonso Luengo, a Lorenzo a Juan Carlos Villacorta, a los Cerada, pues no sé, todo, y eran los que te tenían enganchado a Astorga.
La Iglesia de Dios no necesita llegar al siglo XX para considerar como una norma general en sus procedimientos utilizar todos los instrumentos de difusión que el ingenio del hombre pueda lograr, en utilizarlos, digo, para predicar la santa y salvadora palabra de Dios. Pero esta historia va del pensamiento astorgano, un periódico que acabó siendo un oficio familiar capaz de llenar páginas durante 75 años, contando las cosas más próximas, sin renunciar a saber lo que pasaba en el mundo, incluso metiendo la pata, clamando el regreso de un rey mientras estallaba la guerra civil, viviendo el franquismo y casi muriendo en democracia antes también de cerrar el grifo de la ilusión y del compromiso con los lectores. Astorga es una mina. Periodísticamente, Astorga es una mina. Astorga es la bomba. Astorga es rarita, pero una vez que entras, ya te quedas nubilado, te quedas pasmado. Astorga es una ciudad fundamentalmente de convivencia, plena de cultura y de amistad, que trasciende entre las familias durante generaciones. Creo que Astorga es una ciudad completa y me gustaría o pienso que muchos padres de familia que pudieran vinieran a vivir aquí para que la infancia de sus hijos tuviera este encanto que hemos tenido los que hemos nacido aquí. Yo creo que la gente llega a Astorga y ve un pueblo con unos aires de capital terribles, con una historia y unos monumentos que quitan el hipo, porque es que la gente te llega aquí, te ve ese palacio, esa catedral, no sé, las ruinas romanas por un sitio, o sea, una cantidad de cultura aquí, enclavada aquí, enterrada en Astorga, que eso le da un aire de distinción. Uy, Astorga el todo. Tengo una perra de Astorga que no lo puedo remediar. Me encanta. Astorga es una ciudad que imprime carácter. Solo hay que ver lo que tenemos en las vistas de por detrás y se puede hacer la gente idea de cómo marca en el carácter de las gentes. La ciudad hidalga, sana, austera, señorial, patriota, donde le son habituales tanto el estruendo de las armas como la paz que descansa fácilmente sobre ellas, encuentra a un regimiento vibrante, brillante, airoso, pleno de grandeza y fuerza. Los astorganos, como muchos españoles, han tenido en el papel su carta de referencia. Han sido los periódicos locales una cuna de ideas y de pareceres, una escuela democrática, incluso cuando los silencios se imponían desde arriba y la censura tenía que ser aguantada y bien recibida. Y luego, a pesar de todo y con todo, cuando la prensa local ha muerto, han aparecido los charlatanes. Cuando has tenido un periódico que desde niño te ha acompañado, piensas que eso es una pérdida. Y para mí, yo tuve una verdadera crisis cuando desapareció esos meses el periódico. Y yo estuve muy cerca de cuando con Alberto Matías aquello otra vez se volvió a encauzar hacia un nuevo periódico, ¿no? Y porque nos parecía que nos faltaba algo. Quizás veníamos un poco por reacción de lo que han sido los últimos años del pensamiento, ¿no? En el tema del pensamiento habíamos sufrido mucho, pues muchas cosas. En primer lugar, la propiedad de una sola persona. La propiedad de una sola persona hace que la gente, tanto los anunciantes como los suscriptores, se desentiendan un poco. Una parte dice, bueno, pues mira, esto es de fulano, ya pondrá el dinero, ya pondrá la cosa, no tengo que esforzarme, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por tanto, digamos, había un cierto relajo. Y una primera cosa que dijimos, no, esto tiene que ser algo que la gente tiene que sentirlo como propio y empujarlo como propio. De manera que una primera cuestión importante era, y la primera materia prima, la más difícil de conseguir, bueno, no fue difícil de conseguir, pero la más productiva yo creo que fue el entusiasmo de la gente. En las casas, con la mía era comentario general, se notaba la falta de algo, esa hoja, ese periodiquín que venía todas las mañanas o todas las tardes a casa, no había esa noticia local que nos la traía el periódico, no había. Entonces se formó una inquietud sobre al respecto. Y esto se gestó
más bien a la ilusión que tuvo Alberto Matías García Álvarez, que trabajó en la luz y el pensamiento cuando los tenías empresario. Y formó en Madrid, convocó a astorganos y allí se gestó y allí se constituyó la Sociedad de Disa. Yo creo que hace 40 años sí había un modelo, y en ese modelo pues nos metimos en un nicho de la prensa local y bueno, salió bien. Ahora es que nos falta incluso la referencia global, esa es la primera cuestión. Estamos inmersos en un proceso de transformación. Yo veo una vía de optimismo en el sentido de que como vamos los últimos, el que va al último siempre tiene alguna ventaja de que aprende lo bueno de lo malo de lo que han hecho los demás, pero yo creo que hay un primer problema derivado de eso. Para que no desaparezca el escrito es que tiene una máquina allí en el sótano que esa máquina, el día que empiezan los tornillos a salir, pues igual saltan todos en el mismo día, porque ahora va saltando uno a uno, entonces bueno, pues le van poniendo el remedio uno a uno. El día que salten todos a la vez, pues a lo mejor tiene dificultades para salir durante al menos una temporada, y si tienen que imprimirlo fuera de aquí, se acabó. Tiene un difícil porvenir. Lo que pasa es que es tanto el cariño de Astorga. Tú ten en cuenta que cuando nos llaman del Faro para hacer una publicidad, para poner un anuncio, nunca se mira desde el punto de vista de la rentabilidad. Nunca. Yo desearía que, claro, el Faro, por fortuna, tiene acciones muy diversificadas en este momento, ¿no? Eso es una ventaja, es decir, que hay muchos accionistas y siempre ha habido ahí un grupo, una serie de personas de forma altruista llevando el periódico por cariño a la ciudad, después tienen, claro, sus pequeñas servidumbres, eso hay que entender que es inevitable, ¿no? Pero está ahí, y yo confío en que el Faro permanezca como uno de los ejemplos en España de una tradición periodística, digamos, que nunca se perdió. El Faro astorgano siempre se ha considerado una institución más. Entonces es asombroso que uno diga, pero vamos a ver, estamos hablando de la iglesia, el cuartel, el ayuntamiento, la Cámara de Comercio y el Faro astorgano. Es decir, una empresa privada, con una actividad privada, más o menos tal, pero para los astorganos, para nosotros, es una institución. La prensa es una institución. Ahora, mirando hacia atrás, y cuando uno ve el peligro que supone el que desaparezca y que supondría que desaparece seguro la prensa escrita en un lugar tan pequeño después de casi 150 años de historia, pues uno se da cuenta de que efectivamente es una institución. Es que a mí me gusta ir al cementerio. A mí, no, hombre, no es que sea ningún placer, por supuesto, que me da mucha tristeza, pero me gusta ir, y de mis amigos y de gente que se murió así, pues me gusta ir y rezar un Padre Nuestro. Esto se abre todos los días del año, todos. Nochebuena, Jueves Santo, todos los días se abre el cementerio, todos. Todos tienen horario de 9 a... ahora sábados y domingos es solo de mañanas, de 9 a 1, festivos. Pero diariamente siempre está abierto. Mi foto del siglo XXI, bueno, mi foto del siglo XXI sería un panel. Y en ese panel, una de las cosas que acostumbro a hacer cuando me aburro entre foto y foto es fotografiar, retratar a la gente. Y entonces debo de tener, no los he contado, pero 800, 900, 1000 retratos de astorganos diferentes en blanco y negro, ¿no? Que los pillo o bien en la calle, en un acto, que no se entera nadie, nunca. Entonces pero son primeros planos además, o bien en conferencias, o bien en interior o en exterior, ¿no? Pues he ido pillando ahí y entonces haría un panel con todos los astorganos ahí. En ese momento intento que sean buenos retratos, no siempre, porque no siempre están a tiro, yo me muevo también, pero cuando están a tiro los fusilo.
que anima a los soldados cuando parten para la guerra, los cálidos homenajes que se me tributan, de hecho se me antojan una marcha triunfal, brillante y sonora, que pretende avivar el momento de mi tránsito a una nueva vida que, como todo momento solemne de elegir la propia suerte, entraña cierto tinte de inevitable melancolía y tristeza.